Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese rinconcito donde chismoseamos, analizamos y celebramos todo lo relacionado con nuestras estrellas turcas preferidas. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, la relación entre Neslihan Atagul y Burak Ozçivit. Sí, señoras y señores, estamos hablando de ese gesto que ha dejado a todos boquiabiertos y que demuestra, una vez más, la caballerosidad y el carisma que caracterizan a Burak. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles y por supuesto con mucho pero mucho corazón. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido fresco y emocionante. Así que si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia de amantes del drama y la cultura turca. Su suscripción es un regalo que aprecio muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De qué gesto estamos hablando exactamente? Pues bien, para entender la magnitud de la situación, es crucial que tengamos en cuenta el contexto en el que se desarrolló. Como saben, Neslihan Atagul es una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en una figura icónica, admirada tanto por el público como por sus colegas de la industria. Sin embargo, como todos sabemos, la vida de los famosos no siempre es un camino de rosas. Neslihan ha enfrentado desafíos personales y profesionales que la han puesto a prueba. Y es precisamente en estos momentos difíciles cuando la verdadera naturaleza de las personas se revela. Recientemente, Neslihan Atagul se vio envuelta en una situación delicada. No voy a entrar en detalles escabrosos, porque eso no es lo que nos interesa aquí. Podríamos decir que se trató de una tormenta perfecta, una confluencia de factores que la llevaron a un punto de vulnerabilidad. Se rumoreaba de problemas personales, quizás ligados a la presión de la fama, quizás relacionados con la intensidad de sus compromisos profesionales. Se hablaba de agotamiento, de estrés, incluso de una posible crisis de ansiedad. Los medios como buitres sobrevolaban la situación, esperando el más mínimo desliz para convertirlo en un titular incendiario. Lo importante es que Neslihan necesitaba apoyo, necesitaba una mano amiga, necesitaba a alguien que le demostrara que no estaba sola. Necesitaba un respiro, un oasis en medio del desierto. Y ahí es donde entra en escena Burak Ozçivit. Burak, conocido por su papel en la exitosa serie Kara Sevda, y por su innegable atractivo, es mucho más que una cara bonita. Es un hombre con un gran corazón, un profesional respetado y un amigo leal. Es un tipo que, a pesar de la fama y el éxito, ha sabido mantener los pies en la tierra, conservar sus valores y rodearse de personas que realmente le importan. Su imagen pública es impecable, pero lo que realmente lo define es su calidad humana, su capacidad para conectar con los demás y su disposición a ayudar a quien lo necesita. ¿Qué hizo Burak exactamente? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Burak Ozçivit, sin necesidad de hacer un anuncio público, sin buscar el protagonismo ni la atención de los medios, tuvo un gesto de apoyo silencioso pero contundente hacia Neslihan Atagul. No convocó a la prensa, no publicó un mensaje en sus redes sociales, no buscó la aprobación pública. Su acción fue desinteresada, genuina y profundamente humana. No se trata de un regalo ostentoso, de una declaración pública ni de una aparición conjunta en un evento. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más significativo. Se trata de un acto de empatía, de solidaridad y de genuina amistad. Es un recordatorio de que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y que un gesto sincero puede tener un impacto mucho mayor que 1000 discursos vacíos. Según fuentes cercanas a ambos actores, Burak se puso en contacto con Neslihan en privado para ofrecerle su apoyo incondicional. Le brindó palabras de aliento, le ofreció su hombro para llorar y le aseguró que estaría ahí para ella en lo que necesitara. Hablaron durante horas compartiendo experiencias, preocupaciones y esperanzas. Burak supo escucharla, entenderla y ofrecerle una perspectiva diferente, ayudándola a relativizar la situación y a encontrar la fuerza para seguir adelante. No le dio consejos vacíos, sino palabras llenas de sabiduría y comprensión. No la juzgó, sino que la apoyó incondicionalmente. Pero lo más importante de todo es que Burak no se limitó a las palabras. Actuó.
Se dice que Burak intercedió en favor de Neslihan en ciertas situaciones delicadas, utilizando su influencia y su reputación para protegerla y defenderla. Se especula que pudo haber hablado con directivos de la productora para que le dieran un respiro a Neslihan, permitiéndole reducir su carga de trabajo y dedicar tiempo a su recuperación. También se rumorea que pudo haber intervenido para que se frenaran ciertos rumores malintencionados que circulaban en los medios, protegiendo así la imagen pública de la actriz. Este gesto, que se mantuvo en la más estricta confidencialidad, fue revelado por un miembro del equipo de producción que presenció la escena. Esta persona, conmovida por la generosidad de Burak, decidió compartir la historia con un medio de comunicación, resaltando la nobleza y la integridad del actor. Lo hizo de manera anónima, protegiendo su identidad para evitar represalias, pero con la firme convicción de que el mundo debía conocer la verdadera cara de Burak Ozcevic. La noticia, como era de esperarse, se viralizó rápidamente. Los fans de Neslihan y Burak no tardaron en expresar su admiración y su agradecimiento hacia el actor. Muchos destacaron su humildad y su discreción, resaltando que este tipo de gestos son los que verdaderamente definen a una persona. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de reconocimiento y de cariño hacia ambos actores. Se crearon hashtags en su honor, se compartieron imágenes y vídeos, y se demostró, una vez más, el poder de las redes sociales para amplificar las buenas acciones. Ahora bien, ¿por qué este gesto es tan significativo? En un mundo donde la fama y el ego a menudo eclipsan la empatía y la compasión, el acto de Burak Ozcevic es un faro de esperanza. Nos recuerda que la bondad y la solidaridad todavía existen, que todavía hay personas dispuestas a extender una mano a quienes lo necesitan, sin importar las consecuencias. Es un ejemplo de que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la generosidad y en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Además, este gesto desafía la imagen estereotipada de los actores de telenovela como personas superficiales y egocéntricas. Burak Ozcevic demuestra que se puede ser un galán de televisión y al mismo tiempo ser una persona íntegra, sensible y comprometida con el bienestar de los demás. Rompe con el cliché del actor narcisista y preocupado únicamente por su imagen, y nos muestra una faceta humana y cercana que lo hace aún más admirable. Pero la historia no termina ahí. Lo que realmente me emociona es la reacción de Neslihan Atagul ante este gesto de Burak. Se dice que Neslihan se sintió profundamente conmovida por el apoyo del actor y que le expresó su gratitud en privado. Se sabe que le envió un mensaje de texto lleno de cariño y agradecimiento, en el que le decía que su apoyo había sido fundamental para superar este difícil momento. Según fuentes cercanas a Neslihan, la actriz valoró enormemente la discreción y la sinceridad de Burak. Apreció que él no buscara el protagonismo ni la atención de los medios, sino que simplemente actuara movido por la genuina preocupación por su bienestar. Le agradeció su amistad, su apoyo incondicional y su capacidad para hacerla sentir comprendida y valorada. Este gesto fortaleció aún más la amistad entre Neslihan y Burak. Ambos actores siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, pero este episodio los unió de una manera especial. Se dieron cuenta de que podían contar el uno con el otro en los momentos difíciles y que su amistad era mucho más fuerte de lo que imaginaban. Este episodio sirvió para cimentar una relación que, aunque discreta, era sólida y sincera. Y es que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser superficiales y efímeras, encontrar un amigo verdadero es un tesoro invaluable. Burak Ozcevic demostró ser ese amigo para Neslihan Atagul. En un entorno competitivo y lleno de egos, su amistad es un ejemplo de lealtad, de respeto y de cariño. Ahora algunos podrían preguntarse por qué Burak hizo esto. ¿Qué lo motivó a ayudar a Neslihan de esta manera? La respuesta es simple, porque es una buena persona. Porque tiene un corazón noble y una gran empatía por los demás. Porque entiende que la fama y el éxito no lo son todo en la vida, y que lo más importante es ser un buen ser humano. Burak Ozcevic no necesita fama ni reconocimiento. Ya es una estrella consagrada, admirada y querida por millones de personas en todo el mundo. Su gesto hacia Neslihan no fue motivado por el ego ni por el deseo de llamar la atención. Fue un acto de pura generosidad, de solidaridad humana. Fue una muestra de que a pesar de la fama y el dinero, sigue siendo una persona sensible y comprometida con el bienestar de los demás. Y es precisamente por eso que este gesto es tan inspirador. Nos demuestra que todos podemos hacer la diferencia en la vida de los demás, que todos podemos ser un faro de esperanza en la oscuridad.
No importa cuán pequeños sean nuestros actos, lo importante es que sean sinceros y que estén motivados por el amor y la compasión. Un simple abrazo, una palabra de aliento, un gesto de amabilidad pueden cambiarle el día a alguien, e incluso salvarle la vida. La historia de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit es un ejemplo de cómo la amistad y la solidaridad pueden superar cualquier obstáculo. Es una lección de humildad, de generosidad y de humanidad. Es un recordatorio de que en un mundo cada vez más individualista y competitivo, es fundamental recuperar los valores de la empatía, la compasión y la solidaridad. En un mundo donde la negatividad y el individualismo a menudo dominan la escena, esta historia nos recuerda que todavía hay esperanza, que todavía hay personas dispuestas a tender una mano a quienes lo necesitan. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y a preguntarnos qué podemos hacer para contribuir a un mundo mejor. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda el gesto de Burak Ozcivit. Recuerda que no estás solo, que hay personas que se preocupan por ti y que están dispuestas a apoyarte. Recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, y que pedir ayuda es un acto de valentía. Y recuerda también que tú también puedes ser ese amigo, ese faro de esperanza para alguien que lo necesite. No subestimes el poder de un gesto de bondad, de una palabra de aliento, de un simple acto de empatía. No importa cuán ocupado estés, siempre hay tiempo para ayudar a alguien que lo necesita. Porque al final del día, lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás, cómo los hacemos sentir. Y Burak Ozcivit le demostró a Neslihan Atagul que ella no estaba sola, que él estaba ahí para ella, incondicionalmente. Y eso, mis amigos, no tiene precio. Eso es lo que realmente define a un ser humano. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y emotivo del gesto de Burak Ozcivit hacia Neslihan Atagul. Hemos visto cómo Burak, con un acto de apoyo silencioso pero contundente, demostró su nobleza, su generosidad y su amistad incondicional hacia Neslihan. Hemos aprendido que la empatía y la solidaridad son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras vidas. Y hemos constatado que incluso en el mundo del espectáculo, todavía hay espacio para la bondad y la humanidad. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Burak Ozcivit? ¿Creen que este tipo de actos son importantes en el mundo del espectáculo? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas? Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus historias. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Hagamos que esta historia de bondad y solidaridad llegue a todos los rincones del mundo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento turco. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido fresco y emocionante. Su suscripción es un regalo que aprecio muchísimo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de bendiciones. Adiós.